Viernes 17 de febrero, bienvenidas, bienvenidos a Noticias 7. Aquí hacemos un completo repaso por lo que pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Muchísimas gracias por sintonizar a la televisión pública. Vamos a comenzar con este informativo. Bienvenidos. Lenín Moreno, aspirante a llegar a Carondelet por el movimiento Alianza País, junto a su compañero de fórmula, Jorge Glass, y los postulantes asambleístas cerraron su campaña electoral en Guayaquil. En las calles Brasil y Machala, centro-sur de la urbe, miles de simpatizantes se concentraron para demostrar su respaldo a Moreno. Como parte de este evento se presentaron artistas nacionales del canto y la actuación. Lenín Moreno, en el cierre de la campaña, se dirigió a la ciudadanía con palabras de confianza. Hoy vivimos un nuevo Ecuador. Hoy estamos entre uno de los 5 países con mayor soberanía energética del mundo. Gracias a quién, a la revolución y a un guayaquileño, Jorge Glass, el compañero Jorge Glass, por su trabajo. Sí, Jorge Glass, el de las centrales hidroeléctricas, el de la energía limpia, el de los proyectos multipropósitos, el que sacó adelante y que ha enrumbado nuevamente por el sendero del desarrollo a las queridas provincias de Esmeraldas y Manabí. Gracias, Jorge, gracias, muchísimas gracias por aquello construido durante estos 10 años. Mientras Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República por Acuerdo Nacional por el Cambio, en horas de la noche, en una caravana, recorrió las calles del centro norte de Quito. Su concentración de cierre de campaña fue en el Parque Central de Carcelén, en la Concha Acústica. En la tarde, Moncayo, junto a los aspirantes a legisladores de Izquierda Democrática y Unidad Popular, visitó Guamaní, en el sur de la capital. Hemos estado en todo el territorio nacional, más de una vez en muchas partes, recibiendo siempre el cariño, el afecto, la consideración, el respeto de los ecuatorianos. Los ecuatorianos me conocen a mí de toda la vida. Lo que hemos visto en todo el país nos lleva a estar muy optimistas. Ayer en la noche en Guayaquil fue apoteósico el cierre de la campaña, igual fue antes en Cuenca, fue lo mismo en Portoviejo. En fin, estamos optimistas. Y en el último día de campaña del movimiento Creo, se efectuó un bingo en el sector de la Nueva Prosperina. El aspirante a jefe de Estado, Guillermo Lasso, visitó el lugar en compañía de su esposa, donde fue recibido por mujeres del sector. Desde la tarima, Lasso anunció que habrá un nuevo proceso de inscripción para el bono de desarrollo humano. Asimismo, está convencido de su presencia en la segunda vuelta electoral. El día domingo daremos un campanazo de la libertad a favor de la democracia, de la prosperidad de todos los ecuatorianos. ¿Avisora tal vez una segunda vuelta con otro candidato? Hay 2 certezas y una duda. Las 2 certezas son: habrá segunda vuelta y Lasso estará en segunda vuelta. Y la duda es el orden en el que llegaremos, probablemente en primer lugar. Y el Partido Social Cristiano culminó su mitin político con una caravana motorizada desde la avenida Barcelona hasta el centro de Guayaquil, en el Boulevard 9 de Octubre. En horas de la mañana, la candidata Cintia Viteri dio una rueda de prensa donde se refirió a las actividades que cumplirá el domingo 19 de febrero. Según indicó, sufragará y viajará a Quito para acompañar al ejercicio democrático de su compañero de fórmula, Mauricio Pozo, para luego retornar al puerto principal, donde esperará los resultados de los comicios. Aquí partamos de una cosa: cada partido, cada habitante en este país involucrado en el proceso electoral va a estar al lado de las mesas, va a hacer lo posible por lograr que se respete la voluntad popular, pero toda la vida he sido demócrata, Anderson. Los resultados siempre se han respetado en nuestro país. Los postulantes a la Asamblea y el aspirante a presidente Abdalá Bucaram Puley por la lista 10 participaron de un recorrido vehicular por los principales barrios del suburbio. El movimiento Fuerza Ecuador de Bucaram aseguró que será la sorpresa de las elecciones de este día domingo. Por la tarde, su caravana visitó cantones como Ventanas, Catarama y Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. El cierre de sus actividades las hizo a través de sus perfiles digitales.
Mientras que el candidato a la presidencia por Fuerza Compromiso Social, Iván Espinel, la mañana de ayer realizó un acto simbólico en la Plaza Grande en Quito con una reinauguración del Palacio de Carondelet. En horas de la tarde se reunió con el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y también acudió a la Fundación Vida Unidos contra el Cáncer para firmar un acuerdo. Espinel cerró su campaña en la capital con un evento de concentración en la avenida Rodrigo de Chávez, al sur de Quito. En Quito, el último día de campaña electoral se vivió entre recorridos puerta a puerta y eventos con la ciudadanía. Acompañadas de sus simpatizantes, las candidatas asambleístas por las parroquias rurales de Quito por la lista 35, Soledad Buendía y Amapola Naranjo, recorrieron Lumbicí, reiterando sus propuestas de trabajo. De la reactivación económica a través de la ley de turismo, la ley de artesanos que va a permitir generar empleo, lo que el ciudadano necesita en este momento, lo que nos han pedido en el puerta a puerta en las 33 parroquias rurales. Fortalecimiento de los gobiernos locales, parroquiales, precisamente porque ellos son los más cercanos a la población, a la realidad de las parroquias. Los habitantes de esta parroquia ven con expectativa estas ofertas. Yo tengo tanto agradecimiento porque yo tengo un niño discapacitado, es mi nietecito, y de nadie nunca nosotros hemos recibido ayuda. Recibimos una ayuda del presidente que vamos a tener y que estoy segura que va a ser el doctor Lenín. Está muy bien, para especialmente que dicen que le van a aumentar el bono para los mayores. Me parece súper bien. Luego de esto, las candidatas visitaron la parroquia Tumbaco, donde discutieron con la ciudadanía los proyectos del gobierno ejecutados hasta el momento y cómo mejorarlos de llegar a la Asamblea Nacional. 10 años quizás parecería mucho, pero realmente no lo es. Hay mucho por hacer todavía. Tenemos que garantizar que todos esos niños que hoy ya tienen esa educación puedan entrar a las universidades. Los recorridos de los candidatos durante la tarde continuaron. La caravana de la Izquierda Democrática se inició en Guamaní, al sur de Quito, desde donde acompañaron al postulante a Carondelet, Paco Moncayo, mientras exponían sus propuestas a la ciudadanía. Nuestra lucha va por los jóvenes y mi lucha por los afroecuatorianos. Estamos impulsando la reforma integral de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como también la eliminación de varias instituciones públicas. Aseguraron que la campaña fue productiva y confían en los resultados de las elecciones del domingo. Ha sido una campaña llena de alegría y sobre todo multicolor. Estas son las últimas horas antes de que se inicie el silencio electoral, por lo cual los candidatos aprovechan el contacto con la ciudadanía para intentar ganar su favor en las urnas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Este jueves las personas privadas de la libertad de varias provincias del país y ejercieron su derecho al voto. Este proceso se cumplió con total normalidad. A nivel nacional se estima que cerca de 10.000 personas privadas de la libertad en 34 centros de rehabilitación social ejercieron su derecho al voto. La inauguración oficial se dio en la provincia de Azuay con la presencia de la ministra de Justicia y el principal del CNE. Y efectivamente lo que hacemos es haber dado todas las facilidades para que los privados de la libertad hoy puedan ejercer su derecho a votar. Al igual que ocurrirá este domingo, los privados de la libertad recibieron las papeletas de la consulta popular, además para elegir al binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. El requisito previo para poder sufragar es que el PPL no tenga una sentencia ejecutoriada. Quienes no tenían su documento de identidad previamente fueron cedulados por miembros del registro civil. En Pichincha el proceso inició de manera normal en la Casa de Confianza ubicada al sur de Quito. La Junta Receptora del Voto fue integrada por la directora del Centro Femenino y un miembro de la Delegación Provincial Electoral. Tenemos aquí en este centro 28 personas que constan en el padrón. En Pichincha son 1.179 personas las que ejercerán el derecho. En la provincia de Tungurahua estaba previsto que 96 personas ejerzan su derecho al voto. Sin embargo, solo 4 pudieron hacerlo, como explica la directora de la delegación provincial. Esto se debe porque muchos de ellos ya tuvieron su sentencia condenatoria ya ejecutoriada, así como también otros salieron en libertad. Mientras en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas la votación de las 328 personas empadronadas se dio sin contratiempos. ¿Dando qué? Dando ese derecho que tienen las personas para sufragar y ver por quién van a designar su voto. De igual manera ocurrió en el centro de detención de la provincia del Carchi, en donde según las autoridades, 24 personas cumplieron con su obligación ciudadana contemplada en la Constitución del 2008. Sufragaron entre ellas 11 hombres y 13 mujeres. Se dio con total normalidad.
También en la provincia del Oro, 326 privados de la libertad distribuidos en 3 centros de rehabilitación pudieron hacer uso de su derecho a sufragar. En todos los casos, los miembros de las delegaciones electorales estuvieron acompañados de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, quienes pondrán bajo custodia los votos receptados hasta el cierre del propio día de las elecciones generales. Es una jornada exclusiva de votación porque el escrutinio de esos votos se hace el 19 de febrero a partir de las 5 de la tarde en las juntas provinciales electorales. Carlos Flores, Ecuador TV. El derecho al voto facultativo fue ejercido en las elecciones seccionales de 2014 por más de 1.670.000 personas. La cifra va en aumento según las estadísticas de los procesos electorales desde el año 2008. El artículo 11 del Código de la Democracia establece que el voto en Ecuador es obligatorio para todas las personas entre los 18 y 65 años, mientras que el voto facultativo es un derecho que pueden ejercer los adolescentes entre 16 y 18 años, las personas mayores de 65, personas con discapacidad, ecuatorianos residentes en el exterior, extranjeros residentes por más de 5 años en el país y policías y militares. Estos cambios se establecieron a partir de la Constitución del 2008. La participación de estos grupos ha ido creciendo desde el 2009, cuando votaron 992.862 electores, es decir, el 51.5%, mientras que según datos del Consejo Nacional Electoral, en las elecciones seccionales de 2014 alcanzaron 1.676.618, es decir, 66.1%. Los adultos mayores y jóvenes son los grupos mayoritarios. En el último proceso, sufragaron 795.844 personas mayores de 65 años y 416.673 jóvenes. Las estadísticas son muy alentadoras, cada vez vemos que hay una mayor participación. Según Carlos Castillo, quien fue parte de los equipos de capacitación a través de campañas educativas, 62.000 jóvenes recibieron información entre diciembre y febrero. Y además, claro, el Consejo Nacional Electoral también les va a entregar un reconocimiento, un certificado en el que se les da la bienvenida a la vida democrática del país. Entonces, ellos ya están muy conscientes, siempre lo han estado, de que más allá de una obligación, es un derecho del cual hay que empoderarse. Nebraska y Jocelyn tienen 17 años y aseguran que sí asistirán a las urnas y votarán de manera informada. Es algo que necesita el país y mi voto es importante. Parece que es nuestro derecho poder dar nuestra opinión para acerca de nuestros gobernantes y poder elegir con democracia. En el caso de los militares, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a 53.854 miembros de Fuerzas Armadas y 46.778 policías. Para que ellos puedan acercarse a cualquier junta receptora del voto y ejercer su derecho en esa junta. El padrón tendrá 16 filas vacías para que puedan ser llenadas con los datos de los policías y ellos deberán entregar esta credencial. Para garantizar el voto facultativo de personas con discapacidad, también existirán en cada recinto electoral mesas preferenciales. Sofía Montoya, Ecuador TV. En un conversatorio con los medios de comunicación, el presidente de la República advirtió que en las próximas horas se podría emitir una nueva denuncia para desestabilizar al binomio de Alianza País. Escuchemos las declaraciones del jefe de Estado. Esto, lo que hemos obtenido, es de gente honesta, asqueada de ver tanta campaña sucia, que está cerca o tiene vínculos con esta gente. Esas fuentes humanas nos han informado que mañana, en un último y desesperado intento, porque saben lo que les espera el próximo domingo, no solo que estamos bien, estamos subiendo, y subiendo fuertemente. Es decir, los indecisos, los nulos, los blancos, se están ya definiendo por la continuidad de la Revolución Ciudadana. De hecho, pues, es esa mayoría silenciosa que habla en las urnas. Entonces están desesperados, ellos lo saben. Fíjese Pinargote lo que ya empezó a decir, que el problema son los nulos y blancos, porque alguien con 36% puede pasar en votos válidos 40%, ¿no? Entonces ganar en una sola vuelta, pero solo ha tenido 36% de los votos totales. Es decir, en su amargura ya está tratando de legitimar el triunfo que él sabe que va a haber el próximo domingo. Pero en todo caso, nos ha informado esas fuentes humanas que un desesperado y último intento mañana. Algo más detalle tenemos, ¿no? Pero que mañana van a sacar otra bomba, como ellos lo llaman, y detrás de eso están los Isaías. Parece que va a ser de parte de alguien que perteneció al gobierno, una nueva traición, un nuevo traidor, probablemente por billete. Esa es la información que tenemos. Vamos a ver qué sacan el día de mañana. Pero sepan ustedes que es otra mentira más desesperada para tratar de cambiar los resultados
del próximo domingo tratar de afectar las elecciones. Yo creo que no lo lograrán, la decisión de un pueblo ya está tomada, pero estén preparados ante esta nueva bomba, entre comillas, que preparan los hermanos Isaías. El periodo de campaña electoral culmina con varios hechos de violencia, paquetes con posibles mecanismos de detonación, así como agresiones físicas. Aquí un detalle para ustedes. Vamos con una noticia lamentable de última hora. Así lo dio a conocer la periodista de Teleamazonas Gisela Bayona, la entrega de un paquete sin remitente en las oficinas del medio de comunicación. El sobre estaba dirigido a su colega Yanedi Nostroza y en el interior contenía el estuche de un disco compacto. Ahí está justamente el paquete que recibió nuestra compañera Yanedi Nostroza, sin remitente. Aunque la policía no ha determinado que el mismo tenga una conexión con el paquete de similares características, entregado a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, esto se produjo a pocas horas de la denuncia que hiciera la titular del Poder Legislativo. Y mientras estábamos en plena sesión, llegó a mi despacho un sobre enviado a través de Correos del Ecuador, sin remitente, dirigido a mi persona, que contenía lo que aparentemente era un CD. Para la socióloga Patricia de la Torre, este tipo de actos demuestran lo más bajo a lo que puede llegar la política, pues se dejan de lado los argumentos para dar paso a los amedrentamientos. Es como que alguien se desviste, se desnuda, ¿no? Justamente para ver los lados más oscuros de la política. Por eso de la Torre cuestiona cualquier tipo de acción violenta en una etapa donde el país debería reflexionar propuestas y no estar expectantes de hechos como el del pasado domingo, cuando Jacobo Bucaram Puley, hermano del candidato presidencial de Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, agredió al ciudadano Ricardo Rivera, una persona de la tercera edad. Esa pelea, esa pugna para conseguir la presidencia está marcada por este lado oscuro. De la Torre considera que lo más preocupante es que estos hechos vuelvan a ser recurrentes en los procesos electorales después de 10 años y que la violencia gane espacio al diálogo. Alex Llanos, Ecuador TV. Según expertos, desestabilizar al gobierno nacional sería el propósito que tienen los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, prófugos de la justicia ecuatoriana, quienes se apoyarían con actores políticos nacionales. Todo tendría su origen en Miami, Estados Unidos. Desde hace 17 años en dicha ciudad residen William y Roberto Isaías Dazum, ex dueños del quebrado Filambanco. Según denuncias del Ejecutivo, en octubre de 2016, en las oficinas de los Isaías, se habrían reunido Andrés Páez y el presidente nacional de Creo, César Monge. El mismo movimiento de Guillermo Lasso, cita en la cual se habría negociado que Páez sea el vicepresidenciable, a pesar que ni Lasso ni Monge lo consideraban como la mejor opción. A esta denuncia se suma otra, en la cual se asegura que Andrés Páez en 2013 habría sido contactado por personas vinculadas a los ex banqueros para que desprestigie la reforma en el sistema de justicia. Páez, en mayo de 2014, compartió un foro de crítica en contra de nuestro país con la senadora estadounidense Ileana Ros-Lehtinen. Esta política republicana recibió más de $40.000 por parte de las familias de los Isaías. En el presunto plan, a la par tenía que darse un mecanismo de desprestigio, en el cual Charlie Pareja Cordero, ex abogado de los Isaías, sería uno de los personajes claves. Pareja Cordero, prófugo de la justicia y presunto líder de una red de corrupción al interior de Petroecuador y afín al Partido Social Cristiano, habría sido el encargado en 2013 de reclutar con la ayuda de abogados de los Isaías a políticos de oposición para implementar el plan de desestabilización. Y en este esquema, en los últimos días se evidenció que su primo Carlos Pareja Yanuseli, también prófugo de la justicia por el caso de la estatal petrolera, estaría vinculado a los Isaías Dazum. Su objetivo, desprestigiar al binomio de Alianza País, conformado por Lenin Moreno y Jorge Glass. Y en este punto hay varias coincidencias que evidenciarían esta presunta vinculación. Por ejemplo, que Carlos Pareja Yanuseli fue entrevistado por Diario Expreso y Teleamazonas en la misma habitación de un hotel en Miami, donde Roberto Isaías Dazum grabó este video en 2016. El último en aparecer en escena es Dalo Bucaram, candidato presidencial por el movimiento Fuerza Ecuador, quien desde 2011 habría intercambiado correos electrónicos con la disposición de desprestigiar al gobierno, así como al ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, enemigo declarado de los Isaías Dazum. Los vínculos entre los Bucaram y los Isaías fueron confirmados por el propio Abdalá Bucaram Ortiz desde Panamá. Dice que los Isaías financian a Dalo. Ahora todo es culpa de los Isaías. Roberto Isaías no es mi amigo, es mi hermano. José Luis Quinteros, Ecuador TV.
Momento de revisar qué pasa en el resto del planeta. Le contamos a esta hora que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que existe una campaña mediática en contra de su país, esto ante la salida del aire de la cadena CNN. En los exteriores del Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Caracas se concentraron grupos a favor y en contra de esta medida. El pedido del retiro del aire de la cadena estadounidense CNN en español de la televisión venezolana lo realizó el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo durante su programa televisivo. Pero fue este miércoles cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones obligó a las empresas de televisión por cable a dejar de transmitir su señal. Presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada, una intervención general, masiva y una agresión contra Venezuela. La decisión gubernamental se dio tras la presentación de una serie de reportajes sobre una presunta red de venta de visas y pasaportes venezolanos en Irak. En la investigación se mencionó al vicepresidente Tarek El Aissami como uno de los supuestos responsables y a quien el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones por sus supuestos nexos con el narcotráfico, lo que provocó notas de protestas y el inicio de acciones legales. En los exteriores del Conatel en Caracas se convocaron grupos a favor y en contra de la salida del aire de CNN en español. Cercenan el derecho a estar informado, el derecho a opinar. CNN golpista, que prácticamente le tiene toda la República y todo el mundo volteado al proceso revolucionario. Mediante un comunicado de prensa, CNN defendió su libertad de expresión y los procesos de investigación que realizan sus periodistas. No es la primera vez que el gobierno venezolano toma ese tipo de decisiones. En 2014, durante una ola de protestas contra el régimen, su gobierno sacó del aire al canal colombiano NTN 24 y bloqueó el acceso al sitio de noticias argentino Infobae. Fanny Lara, Ecuador TV. Por orden presidencial vuelve a cero la negociación del Estado con el grupo Macri en el caso del correo argentino, mientras que en el gobierno de Perú cambia la figura de deportación a extradición de Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos para que responda por la vinculación en el escándalo de Odebrecht. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dio marcha atrás en el caso de la empresa Correo Argentino. En rueda de prensa, el mandatario consideró un error el manejo de la situación judicial por la deuda de la empresa del grupo Macri y el acuerdo de condonación del 98% de la misma. A que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. El gobierno de Perú cambió este jueves de estrategia y buscará de Estados Unidos la extradición y no la deportación del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mientras que el exmandatario Alan García rindió su versión ante las autoridades sobre este mismo caso. En Brasilia inició la reunión de fiscales de 15 países para coordinar y analizar las acciones ante el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción que afecta a varios países, políticos, grupos empresariales y a gobiernos acusados por sobornos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el presunto tono de odio hacia él que a su juicio perciben las informaciones de algunos medios, en especial en contra de la cadena CNN. El mandatario también afirmó no tener nada en Rusia, esto ante las informaciones de supuestos contactos de miembros de su equipo con agentes de la inteligencia de ese país. Continuamos en Estados Unidos, donde se realizó el denominado Un Día Sin Inmigrantes en protesta contra el presidente Donald Trump. Bajo esta medida se cerraron los comercios y restaurantes en varias ciudades y los trabajadores se declararon de brazos caídos. Al menos 51 personas murieron y medio centenar resultaron heridos por la explosión de un coche bomba en el suroeste de Bagdad, un nuevo atentado que fue atribuido al grupo yihadista Estado Islámico. Fanny Lara, Ecuador TV. Y a 8 días de que iniciaran los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, sus representantes ofrecieron una rueda de prensa conjunta para dar a conocer un primer acuerdo y la evaluación de este proceso. Como parte del acuerdo, se precisa la forma en que se abordarán los temas de participación de la sociedad en la construcción de la paz, de dinámicas y acciones humanitarias. Los representantes de la Mesa Pública de Negociación del Gobierno de Colombia y el ELN lo evaluaron como un paso positivo. Demuestra que las conversaciones están comenzando bien, en buen ánimo, respeto mutuo. Han estado muy intensos, pero pensamos que es un buen comienzo. Y con ello se anunció que se instalarán 2 submesas que trabajarán simultáneamente en los mencionados temas de participación, manteniendo la integralidad de la mesa de conversaciones. Para que podamos avanzar, como es deseable, en algún momento futuro de las negociaciones, a un cese al fuego bilateral. Esto a pesar de que se registraran hechos hostiles cercanos a la capital colombiana, así como la muerte de líderes comunitarios. Como aquí hay una regla de juego desde hace 5 años, que es diálogo en medio del conflicto,
Entonces, cada vez que nosotros sufrimos un ataque de las fuerzas del Estado, no nos quejamos. Además de la censura, se han establecido una serie de acciones conjuntamente con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo para judicializar tantos cuantos autores materiales o intelectuales se han venido estableciendo, y ya se han venido estableciendo varios de ellos. En este marco agradecieron a Brasil, Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador como países garantes de estos diálogos y por su contribución a la búsqueda de la paz. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar nuestro compañero Carlos Rabascal estará construyendo pensamiento crítico. Así que quédese con nosotros, esta es su televisión pública. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, está sintonizando su medio público Ecuador TV, estamos 17 de febrero, último viernes previo a las elecciones del 19 de febrero, este domingo. Les recordamos que Ecuador TV estará transmitiendo y monitoreando todo el proceso electoral. Iniciaremos a las 6:30 y terminaremos, pues, cuando ya tengamos todos los resultados, en un esfuerzo para hacerles llegar información a ustedes, amigos televidentes, en relación del comportamiento del proceso y de los resultados, evidentemente. A partir de las 5 de la tarde podremos conocer los primeros resultados a boca de urnas, conocidos como exit poll, en cuanto a cómo habría sido la preferencia en términos de votación del electorado, es decir, de la ciudadanía. El día de hoy tengo un invitado especial, Pedro Brigger, periodista y sociólogo, analista internacional y director del portal de noticias digital Nodal, especializado en Latinoamérica y el Caribe. Pedro, qué gusto tenerte en Pensamiento Crítico. Carlos, un gusto conversar contigo. Bueno, entremos en materia. Parece que los ojos del progresismo se han centrado en Ecuador. Algunos dicen, fin de ciclo, como una estrategia de querer posicionar que la izquierda desaparece. Otros dicen el último bastión del progresismo. ¿Qué dice Pedro Brigger? Bueno, hay un ciclo, sin lugar a dudas, en este nuevo siglo, que si uno lo mira con lupa, uno puede decir que comienza en 1998, diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela. Creo que hay un segundo momento muy importante, que es el año 2001, cuando hay una revuelta popular en contra del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que es vista, percibida en toda la región como una revuelta en contra de las políticas neoliberales, y comienza a haber cambios de gobierno interesantes. Asume Néstor Kirchner en la Argentina, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, luego Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, también producto de una revuelta, la famosa revuelta de los forajidos, y aparece un nuevo mapa, un nuevo escenario en América Latina, impensado 20 años atrás. Si uno piensa en la década del 90 en América Latina, la década del 90 era la hegemonía neoliberal. Argentina con Carlos Menem, Perú con Alberto Fujimori, el PRI en México, eran tomados como los modelos de las políticas neoliberales. Y esto que nace en Latinoamérica en estos años que tú mencionas, nace porque comienzan a hacer movimientos orgánicos, estructurados, articulados, como respuesta a partir de la ciudadanía, ¿o nace de forma espontánea? Yo creo que nace por múltiples motivos. Uno de ellos es la crisis económica. Las políticas neoliberales que habían prometido el oro y el moro terminan siendo un gran mito. Se desmoronan, porque lo que provocan son más desocupación, profundización de la pobreza, y todo lo que habían prometido, como en el caso argentino en el año 2001, o en el caso ecuatoriano, se desmorona incluso con saqueo de ahorros de los ciudadanos. Por otra parte, vemos también revueltas que reflejan la crisis de partidos políticos. De hecho, Hugo Chávez, esto vale la pena recordarlo, Hugo Chávez en Venezuela es el emergente de una crisis de los dos grandes partidos políticos que gobernaron durante 40 años el Ecuador, que era Acción Democrática, Acción Democrática de la Socialdemocracia y COPEI, estamos hablando en Venezuela. Sí. Dos partidos tradicionales que ni siquiera tienen un candidato para las elecciones frente a Hugo Chávez. Chávez es el emergente de la crisis de los partidos corruptos, partidos que robaron el país,
cuando ingresaban miles de millones de dólares a Venezuela y que al momento de asumir Hugo Chávez la presidencia se encuentra con un país con altísimos índices de pobreza. ¿Se pudiera decir, Pedro, que había un común denominador en esos gobiernos, la desregulación? Era el famoso consenso Washington. Había que privatizar prácticamente todo lo que pertenecía al Estado era inoperante, el Estado estaba repleto de corruptos, sindicatos corruptos, nadie trabajaba en el Estado, todos vivían del Estado, los sindicatos solo querían para los sindicalistas, leyes laborables que eran muy rígidas, había que flexibilizarlas para poder despedir fácilmente a la gente. El famoso consenso de Washington que planteaba una apertura irrestricta a favor de grandes empresas multinacionales. Ahí surge, no es casual, en la década del 90, el famoso proyecto del ALCA. El ALCA es el proyecto impulsado por Bill Clinton en su momento de un área de libre comercio de las Américas. Ahora bien, uno se tiene que preguntar, ¿por qué Estados Unidos impulsa un área de libre comercio con América Latina? ¿Para favorecer a los latinoamericanos o para favorecer a las empresas estadounidenses? A ver, apelemos al sentido común. ¿Alguien realmente puede creer que si Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Honduras es para favorecer a los hondureños? ¿O es para favorecer a empresas estadounidenses que vayan a Honduras? Evidentemente hay una presencia de asimetrías tremenda. Pues, ¿no? A ver, el caso haitiano es el más claro. El caso haitiano es el más claro. Gracias a las políticas de apertura comercial, Haití, un país autosustentable desde lo alimenticio con el arroz, empieza a importar arroz, ¿de dónde? De los Estados Unidos. Pero ahí hay un tema que yo creo que no se ha dimensionado. Cuando uno llega a una negociación para un acuerdo, lo que trata de buscar es un equilibrio para las partes, para que exista un ganar-ganar. Si hay partes iguales. Si hay partes iguales, pero es que casualmente hay que respetar las asimetrías para compensar al menor, pero eso no se da. No las respeta. Y Estados Unidos es uno de los países de mayor proteccionismo. Exactamente. Y nosotros vamos ciegos a querer firmar todo con Estados Unidos. Bueno, vos fíjate que Bill Clinton, después de que dejó la presidencia, en una entrevista que le hicieron, la pueden buscar por YouTube porque es fácil de encontrar, no estoy revelando ningún secreto, dijo que uno de los traumas que... clasificando nada. Uno de los traumas que él había tenido era respecto de Haití, porque él había favorecido a productores arroceros del sur de los Estados Unidos para que exporten arroz con muchos beneficios para ellos a Haití, y que eso había provocado una crisis muy profunda en la producción arrocera haitiana. Traducido al lenguaje cotidiano, él fue responsable de gran parte del hambre en Haití, porque además el arroz que llegaba de los Estados Unidos favorecía a las empresas, llevó a la quiebra de una parte de la producción arrocera y al hambre porque encima ni siquiera se podía competir con los precios. En otras palabras, se perjudica a los pequeños y medianos productores. Esos son los tratados de libre comercio. Claro, y las zonas rurales comienzan a tener inconvenientes. Lo que pasa es que los tratados de libre comercio son vendidos con un marketing de encantadores de serpientes, donde efectivamente te ofrecen absolutamente todo. Después, cuando uno termina leyendo la letra chica, descubre que esto no es así. ¿Quién lo sufrió? México con el Tratado de Libre Comercio del NAFTA, por la sigla en inglés. Canadá, Estados Unidos y México. En principio, 3 países en condiciones iguales. ¿Qué empezó a hacer México? Importar maíz. México, el país del maíz, el país que tiene una tradición, una cultura y la comida fundamental, empezó a importar maíz de los Estados Unidos. ¿Qué produjo esto? Productores de maíz del campo en México quebraron, dejaron de producir maíz, migraron a las ciudades en búsqueda de trabajo. Son las grandes poblaciones, las villas miserias, de la gente que perdió el trabajo en el campo, entre otras cosas por el Tratado de Libre Comercio. Pero, y ahora que tocas eso, yendo aquí más cerquita en Colombia, con el tema del proceso de paz, donde va a tener que transcurrir algún tiempo para la recuperación de la ruralidad, casualmente el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos va a atentar contra la recuperación de lo rural en Colombia, porque muchos de esos productos se van a importar. No solamente que se van a importar productos del agro, en los tratados de libre comercio, cuando estaba el proyecto del ALCA, había incluso tema de ropa. Querían exportar ropa vieja, usada de Estados Unidos en muy buen estado a Perú.
que eso iba en desmedro de la industria textil. Otra vez, no estoy revelando secretos, esto uno lo puede encontrar en la prensa peruana. En Colombia estaba el caso de las telenovelas o las series estadounidenses que querían colocar en horario central en la televisión colombiana. Los tratados de libre comercio, hay que tenerlo bien grabado, benefician al más poderoso. El cambio en América Latina, y esto tiene que ver con tu pregunta inicial, se da cuando en el año 2005, 4 países del Mercosur, más Venezuela, le dicen al gran proyecto del ALCA de Estados Unidos, señores, este proyecto no lo queremos. Fue en la Cumbre de las Américas en noviembre de 2005, en Mar del Plata, en la Argentina, donde se le dijo que no. ¿Cuál fue el problema para Estados Unidos? Se quedó sin una estrategia global. Su gran estrategia económica para la región, y política y militar, era el ALCA. Y algo notable para resaltar, yo estuve en esa cumbre, las derechas latinoamericanas que apoyaban a Estados Unidos se quedaron sin estrategia. Están tan subordinadas a lo que se dice en la Casa Blanca, en Washington, no es que reciban órdenes directas, no, esto no es tan simplista que viene un funcionario del Departamento de Estado y le dice a las derechas latinoamericanas, ustedes tienen que hacer esto. No, hay una simbiosis, hay una relación muy profunda. En esa cumbre, las derechas latinoamericanas se quedan sin nada para ofrecer. Vos fíjate que todo lo que ofrecen las derechas latinoamericanas hoy son las mismas recetas de hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Apertura comercial, reducir el déficit fiscal, achicar el Estado, flexibilización laboral. Lo mismo. Los neoliberales, o los liberales, los conservadores, son muy ortodoxos, son muy dogmáticos. Se flexibilizan un poco en el tema del marketing político, pero sus recetas económicas, por lo general, son exactamente las mismas. Y ahí nacen de forma emergente el progresismo en Latinoamérica. Que efectivamente, en este nuevo siglo, con estos países que yo estaba mencionando, que dice, esto no lo queremos. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿pero qué quieren? Y estamos buscando un camino alternativo, que no sea el neoliberalismo. Mantenemos algunas de las cosas del neoliberalismo porque no se pueden borrar las cláusulas de la noche a la mañana, pero también tenemos estructuras jurídicas heredadas de la construcción de nuestras naciones. Tenemos un problema frente a eso. Ahora, ¿cómo construir algo nuevo? ¿Qué tanto recupera espacio político la izquierda o qué tanto nace un progresismo en Latinoamérica que va más allá de la izquierda? Es que es un progresismo, es una nueva corriente muy heterogénea. Difícil de encasillar como de izquierda. Algunos se pueden definir como de izquierda, como socialistas, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, no así Cristina Fernández o Néstor Kirchner. La expresión izquierda se ha modificado mucho, por eso se habla de movimientos progresistas, populares, populistas. Algunas definiciones son complejas, ahí uno tiene que pensar en nuevas categorías para interpelar al público, porque uno escucha izquierda y piensa en la Unión Soviética, e inmediatamente dice, no, pero el modelo no es la Unión Soviética, ni siquiera Cuba, nosotros queremos algo diferente. Bueno, ¿pero qué quieren? Y estamos buscando un camino alternativo. Vos fíjate que los orígenes sociales, ideológicos, políticos, económicos, de Rafael Correa, Hugo Chávez, Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Cristina Fernández en la Argentina, Evo Morales, eran muy disímiles. Todos entendieron algo, nos necesitamos mutuamente. Si cae uno, puede caer el otro. Y ahí está la importancia de lo que vos señalabas de las elecciones en Ecuador. Pero en ese si cae uno, cae el otro, era básicamente una unidad política. Pero los modelos de cada país, al amparo del progresismo, son completamente distintos. Responden a la visión de cada uno de sus gobiernos y a las realidades de cada uno de su país. Es decir, no podemos hablar que existe un modelo parametrizado para la Latinoamérica. Para nada. El buen vivir, que se habla tanto en Ecuador o en Bolivia, en Argentina no existe. Porque no hay poblaciones indígenas como las hay, con una herencia de pueblos originarios, como las hay en Bolivia y en Perú o en Ecuador. No es lo mismo en Venezuela, por supuesto. Uruguay es completamente diferente. Ahora, ¿pero qué tanto fueron reacciones emergentes, como las ha llamado, y las ha llamado muy bien, y qué tanto han funcionado en términos de integración regional? Porque sí, existieron posiciones en cada uno de los países durante un buen tiempo, apalancados también
con el aprovechamiento de los recursos provenientes de los recursos no renovables. Por supuesto. Es decir, una buena utilización en cuanto al uso de los fondos para crear infraestructura, para apalancar lo social. Pero, ¿qué tan sostenible es en términos de integración latinoamericana cuando los modelos terminan siendo distintos? Yo te diría que hay 3 palabras. Una es la integración regional, que hay que ver cómo se construye, que es difícil. Con una ventaja, que hoy las tecnologías acercan mucho. Los presidentes latinoamericanos hace 30 años prácticamente no se encontraban, no se veían cara a cara. Hoy, gracias a la movilidad, gracias a los teléfonos inteligentes, se pueden hablar por teléfono, se pueden mandar mensajes, pueden hacer videoconferencias, van a las cumbres, hay una movilidad mucha más facilitada que permite que se conozcan mucho más. Entonces la integración está facilitada, se necesita la voluntad política. Y hay otras 2 palabras que para mi juicio son fundamentales. Una es la distribución, distribuir la riqueza. Uno de los objetivos, casi como obsesión, de los gobiernos progresistas de los últimos 15 años en América Latina fue intentar distribuir. Esto no es sencillo, porque vos te encontrás con sociedades donde en algunos casos el 10, 20 o 30% de la población vivía muy bien, un 40% vivía ahí y otro 30, 40 vivía muy mal. Y vos decís, quiero incluir a 30, 40%. Esto implica elevar su nivel de vida. No es algo fácil de lograr. Es algo que se puede prometer, no es pero fácil muy difícil de lograr. Pero hay que tener decisión política para hacerlo. Es la decisión política. Ahora, fíjate tú, y revisando la campaña electoral del Ecuador, aquí no se habla de forma específica que hay que erradicar la pobreza, se habla de generar empleo. Pero generar empleo es el mecanismo, más no el objetivo de política de Estado de querer erradicar la pobreza. Como que hay una timidez de tomar el toro por los cuernos y decir, vamos a erradicar la pobreza para generar inclusión económica, movilidad social. Es que Carlos, tampoco es algo fácil de lograr. No es fácil. Cuando uno ve poblaciones, no sé, que hay en Caracas, en Quito, en Buenos Aires, donde viven 50.000 personas, hace 50 años en condiciones de pobreza, y vos decís, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Así en estas condiciones no se puede vivir. Ofrezcámosle que vayan a vivir a otra región del país. Nadie te cree. Esos ciudadanos están acostumbrados a que les mientan, a que les roben, y que si los desplazan de esos lugares, terminan otra vez tirados en la miseria. Entonces tenés que construirles ahí. Pero construirles ahí y mejorar los lugares donde viven no es sencillo, porque muchas veces no tienen calles, no tienen cloacas. Pero eso termina siendo una consecuencia de una brecha histórica en Latinoamérica, que ha sido la ausencia de Estado, sobre todo en la profundidad de las naciones. Me refiero a la ruralidad, soy un enamorado de la ruralidad. Comienza la migración, la ruralidad comienza a tener población que comienza a envejecer y comenzamos a atomizar lo urbano. Entonces, y el tema es que en Latinoamérica estamos acostumbrados a tener políticas concentradas desde el poder político del gobierno central y no desconcentramos esa política. También, bueno, en muchos países, el desarrollo. En muchos países de América Latina se eligen alcaldes o intendentes, no importa el sinónimo que utilicemos, hace muy poco tiempo. Hace 50 años eran elegidos a dedo por el presidente. Y en la dictadura peor. Bueno, dictadura ni que hablar, pero incluso en democracia. Por eso la otra palabra importante, además de distribuir, es la inclusión. La inclusión es social, política, ciudadana. Esto que vos decís, que desde lo local se empodere a la población, que la población pueda comenzar a pensar y definir qué es lo que quiere. Ahora, eso no es sencillo, Carlos. No, es un proceso largo. No solamente eso, cualquiera que ha participado en una asamblea ciudadana en Quito, en Caracas, en Buenos Aires o en La Paz, sabe que cuando se juntan 300 vecinos para discutir si hay que hacer una simple calle o hay que poner una simple luz, entre los 300 no se ponen de acuerdo. Si no me equivoco, tú participaste en aquello que se puede llamar presupuestos participativos al interior de tu propio municipio. No exactamente, pero era algo que surgió después del año 2001, que eran asambleas vecinales, efectivamente, que trataban de empoderar a la población frente a una crisis muy profunda, donde no existía prácticamente el Estado. Discutir entre vecinos, por eso digo, para abrir una calle o mejorar algo es muy difícil. Eso me lleva a otro tema, entonces. ¿Qué tanta madurez hemos alcanzado en esta época del progresismo en Latinoamérica y qué tantos sujetos políticos a partir de la ciudadanía tenemos? Y no me refiero a sujetos políticos en términos partidistas, sino sujetos políticos en términos de ciudadanía. Es un proceso de décadas, pero cuando vos tenés a las derechas latinoamericanas con Estados Unidos permanentemente saboteando ese proceso, te encontrás con que
no es un lecho de rosas. Entonces vos querés empoderar a la población, vos querés incluirlas, pero de repente te acusan de algún fraude, te acusan de un soborno, te acusan de algo y te bombardean si es que no te organizan un golpe de Estado. Porque gran parte de los gobiernos progresistas de América Latina han sufrido levantamientos militares, policiales, semimilitares, y recordemos, discúlpame Carlos, que en América Latina Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff no fueron derrotados en las urnas. Fueron sacados por mecanismos institucionales extremadamente turbios, para no hablar de golpe de Estado. Ahora, pero el tema también pasa por la fortaleza de esos liderazgos. Y lo que de pronto le ha faltado al progresismo en Latinoamérica es crear comunidad, presión social, articulada, organizada. Y eso, porque no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo. Pero, a ver, es que ¿por qué voy a esto? Se habla de fin de ciclo. Supongamos que se pierdan las elecciones en los distintos países donde están el gobierno progresismo. ¿Eso no significa que la izquierda desaparece? ¿No significa que el progresismo desaparece? Ni los problemas sociales. ¿Ni los problemas sociales tampoco se van a solucionar? No, por supuesto. A ver, en la década del 60, ¿qué decían en Estados Unidos cuando aparecían movimientos guerrilleros? Es producto de los cubanos que están incitando a los campesinos a rebelarse. Como si el campesino hondureño no supiera lo que significaba trabajar para la United Fruit en condiciones de explotación. Nadie tenía que venir a explicarle al campesino que trabajaba en la banana en Honduras o en Guatemala lo que era la explotación. No necesitaban leer ningún libro de marxismo para saber que trabajaban de sol a sol en pésimas condiciones y que eran tratados prácticamente como esclavos. Los trabajadores que en Guayaquil fueron asesinados en 1921, ¿fue? En 1921 no necesitaban leer libros de marxismo para saber que estaban reclamando derechos sociales. Los trabajadores que a principios del siglo XX en Chile fueron asesinados en el Salitre a comienzos del siglo XX porque reclamaban derechos sociales, no necesitaban leer ni ningún libro de marxismo para saber que eran explotados. Los campesinos hoy en los diferentes países de América Latina saben perfectamente que en algunos lugares trabajan en condiciones de esclavitud y le reclaman al Estado, pero le reclaman el doble a los gobiernos progresistas, porque el gobierno progresista promete incluirlos, pero el gobierno progresista asume y tiene tantas tareas que no es tan sencillo. Discúlpame, es más fácil gobernar para la derecha, porque gobierna para pocos. Para los gobiernos progresistas es mucho más difícil gobernar, porque vos decís, yo quiero gobernar para todos, los que tienen y los que nunca tuvieron. Frente a eso, entonces estamos frente, a partir de lo que estás diciendo, estamos frente a dos modelos. Un modelo de desarrollo corporativo empresarial y un modelo de desarrollo social. ¿Qué inclusión? Que tiene como obsesión el tema de la inclusión. Quiero incluir a todos, a campesinos, a indígenas, a pobres, a los que viven en las ciudades, los que viven en el campo, en el norte, en el sur. Quiero que todos puedan vivir bien. Pero mira tú, que el mundo está cambiando. ¿Y a qué me refiero? La salida del Brexit es un síntoma. Sí, Europa. Vamos a Estados Unidos. Independientemente de que guste, no guste, asuste o no asuste el señor Trump. ¿De qué está hablando él? Que los acuerdos comerciales no cree mucho. Y también le habla a los excluidos en Estados Unidos. Sí. ¿De proteger a qué? De proteger el agro, de proteger la industria, de proteger el empleo. Es decir, estamos comenzando a hablar de una visión distinta que no la tenían estos movimientos de la derecha antes, es decir, crecimiento endógeno. Es factible. A ver, no es lo mismo un pequeño país como Ecuador o Bolivia que Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, que tienen empresas que recorren todo el mundo y que tienen alta tecnología y que tienen un estado como California, donde es prácticamente solo como estado la sexta economía del mundo. No es lo mismo. Lo que pasa es que también Estados Unidos vive una crisis. Uno a veces tiene una imagen muy idealizada de Estados Unidos. Si uno va a Estados Unidos va a encontrar en las plazas públicas a mucha gente que va a comer, que no tiene dinero para ir al restaurante a comer al mediodía. Hay mucha solidaridad en Estados Unidos. Hay muchos movimientos que uno va a encontrar a la mañana, a la tarde y a la noche que le dan de comer a la gente o que los albergan. O sea, no es lo maravilloso que uno a veces piensa. Para algunos sí. Uno a veces se encandila de las películas que muestran a Nueva York. Sí, bueno, pero eso es un Estados Unidos. Donald Trump entendió eso. Cuando se fue a lo que se llama el Estados Unidos profundo y vio que habían desaparecido industrias importantes.
y dijo, yo voy a responderle a esos trabajadores, solo que su respuesta es más neoliberalismo, pero eso es otro tema. Sí, pero ¿por qué traigo este ingrediente a la mesa de la conversación, mi querido Pedro? Porque la derecha, en este momento, lo que está diciendo, entremos a la Alianza del Pacífico, tenemos que liberar la economía, tenemos que tener acuerdos comerciales, y es un discurso completamente distinto a lo que se está dando del mundo en este momento, a la tendencia. Yo no hablaría de una tendencia en el mundo. Creo que lo que está pasando en Estados Unidos es muy particular. Lo que sí te puedo asegurar... Bueno, en Europa también, ¿no? No, es diferente el proceso. El proceso de Inglaterra respecto al tema del Brexit tiene mucho que ver con el miedo a la invasión de los extranjeros. Es diferente, aunque en Estados Unidos también ese factor influye. Yo no creo que se esté pensando en un tema de proteccionismo respecto de lo local, mucho menos en países tan poderosos que se han expandido en el mundo. El Reino Unido, recordemos, es la expansión del capitalismo. Pero mira la crisis en Europa en relación al no haber reconocido asimetrías y haberlos tratado todos como iguales, y el ejemplo es Grecia. Sí, pero tiene algunos elementos que nosotros no tenemos de América Latina que lo hacen bastante más complejo. ¿Cuáles? Y en primer lugar, si vos tomás Inglaterra o Francia, o el Reino Unido y Francia, fueron potencias coloniales que dominaron gran parte del planeta, que fueron extrayendo los recursos naturales, pero también llevaron gente de las colonias a las metrópolis. Hoy Londres es una ciudad multicultural. Londres ya no es más una Londres de los ingleses de principio del siglo XX, donde eran todos blancos y pelirrojos. Hoy en Londres hay negros, asiáticos, musulmanes, hindúes, de todo tipo de religiones. Por eso es una ciudad tan multicultural que votó en contra del Brexit. Ahora salís de Londres y te encontrás al blanco pelirrojo, inglés puro, entre comillas, que se siente muy diferenciado de ese público tan multicultural. En Francia pasa lo mismo. ¿Cuántos millones de personas llegaron de sus colonias, de Túnez, de Argelia, de Marruecos? En el caso británico mucho más complejo porque llegaron de Pakistán, de la India, del África también. En Francia también llegaron del África negra. Entonces vos te encontrás con sociedades que han mutado, diferentes a las latinoamericanas. Nosotros no tenemos este proceso en América Latina migratorio con esas características. Aunque también existe y a veces es problemático, pero es muy diferente. No te olvides que en el Mediterráneo murieron el año pasado más de 4.000 personas tratando de llegar de África o Medio Oriente a Europa. Esto vos no lo tenés en América Latina, aunque hay problemas migratorios, no lo niego, pero creo que es otra problemática. De todas maneras, creo que el discurso racista que existe en Europa es diferente. En el continente sí. Hay un no, muro. Por supuesto. Hay sí. un muro. Sí, al sur del Río Bravo es el muro de los Estados Unidos con México, ahora, sin lugar a dudas. Regresemos al tema. Cuando se habla que hay un fin de ciclo. Eso lo trata de instalar la derecha. A eso, pero es que tú ayer tuviste una respuesta interesante y eso es lo que quiero conversar. Digo, ayer en una tertulia maravillosa que tuvimos con muy buenos y grandes amigos y que a propósito la cena estuvo espectacular. Tú dijiste, a ver, pero a la hora del té, realmente, donde la única elección presidencial que se ha perdido, democráticamente hablando, es en Argentina. Efectivamente, octubre del 2015. Es decir, existe una diferenciación con elección presidencial. Correcto, a eso me refiero, elección presidencial. Existe una diferenciación con Brasil. Con Brasil, con Paraguay y con Honduras. Si miramos este nuevo ciclo y este nuevo siglo, el ciclo de gobiernos progresistas, el único gobierno progresista que perdió hasta ahora una elección presidencial fue el argentino. Vos fíjate que 3 o 4 años atrás, del año 2012, las derechas latinoamericanas estaban expectantes para cantar fin de ciclo si Chávez perdía las elecciones. Un abanderado de esto, Álvaro Vargas Llosa, que escribía, ahora Chávez pierde las elecciones, se acaba el populismo en América Latina. Chávez la ganó. Después el propio Álvaro Vargas Llosa decía, las pierde Maduro, se acaba el populismo, Maduro las ganó. Después dijo, pierde Lula. Dilma Rousseff. Apostaban a que Dilma Rousseff perdía las elecciones, las ganó. Y en el segundo periodo exactamente. De Dilma. Apostaban a que el Frente Amplio, Álvaro Vargas Llosa lo aseguró en un artículo, dijo, el Frente Amplio en Uruguay va a perder. El Frente Amplio ganó. Rafael Correa acá ganó. Ahora, esto quiere decir que los gobiernos progresistas, con todas sus dificultades,
en su proceso de incluir a las grandes mayorías, fue revalidando una tras otra las elecciones presidenciales, que al fin y al cabo son las más importantes. Uno puede decir, la elección en Venezuela, donde la oposición triunfó en la Asamblea Nacional, ¿fue muy importante? Sí, pero el presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Es decir, ese movimiento, bajo este análisis, significaría que el movimiento de progresismo no es que tiene simpatizantes, tiene adeptos. Yo creo que tiene simpatizantes, adeptos y mucha gente que tal vez sin un alto nivel de politización entiende quién está distribuyendo y quién no. O sea, a lo que me refiero es, ha generado una confianza y credibilidad que se transforma en una posición, si lo habláramos electoralmente, en términos de votos duros. Se ha generado un voto duro de confianza y credibilidad importante, pero todavía no se ha ganado la confianza y la credibilidad de las grandes mayorías, que todavía creen que viene un candidato y va a prometer que va a mantener todo lo que se hizo como en la Argentina y después descubre que deshace todo lo bueno que hubo. Ya no es el momento de las organizaciones políticas, sino más bien de movimientos ciudadanos. No tengo una respuesta frente a eso. Creo que también depende de cada país. Hay partidos donde hay tradiciones. Hay países donde hay tradiciones de partidos políticos consolidados o movimientos políticos como el peronismo en la Argentina que no desaparece. El Frente Amplio en Uruguay no desaparece. El tema que el peronismo en la Argentina, y a ti te lo he preguntado algunas veces y me das una respuesta tremendamente simpática, es ¿qué es el peronismo? Bueno, todos se preguntan hasta el día de hoy. Bueno, es un gran movimiento popular que hasta el día de hoy fue el que más distribuyó en la historia argentina. Por eso todavía se lo recuerda. Y en este movimiento de geopolítica regional, con las elecciones de Ecuador, Ecuador termina siendo, o termina simbolizándose, en una luz para el progresismo. Yo no sé si una luz para el progresismo, pero creo que sí estas elecciones en Ecuador son muy importantes porque yo creo que hay un continente en pugna. Hay una disputa política entre una corriente progresista y una corriente liberal conservadora. Dicho esto en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, cada ficha que cae de un gobierno progresista, sea por unas elecciones en la Argentina o porque derrocaron a Dilma Rousseff por mecanismos institucionales bastante turbios en Brasil, significa un avance a la derecha, no cabe la menor duda. Porque la derecha te habla de democracia, pero la historia latinoamericana nos muestra que las derechas latinoamericanas apelaron mucho más a los golpes militares y a los fraudes que a las urnas. Porque uno a veces se olvida lo que fueron los fraudes en Ecuador, en Venezuela, en México, en la Argentina. No fue el progresismo que instauró el fraude en América Latina. La pobreza que hay hoy en Venezuela no es producto de Chávez. Él hereda pobreza de décadas. Los barrios que tienen 50 años o 70 años pobres en Venezuela son anteriores a Hugo Chávez. No es el populismo el que creó la pobreza en América Latina, como te tratan de mostrar los Álvaro Vargas Llosa o aquellos otros hombres políticos, empresarios, comunicadores de derecha que dicen todos los males en América Latina tienen que ver con el populismo. Como si en la América Latina no hubiera habido masacres en el 21 en Guayaquil, a comienzo del siglo en Chile o en tantos otros ejemplos, o como si los hondureños no hubieran sido explotados en Honduras o en Guatemala por la United Fruit. ¿Eso era populismo? No. Sí, en el caso de Venezuela, si bien reconozco la herencia, tampoco se puede olvidar de la capacidad de reacción y de crear un modelo que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Pero también porque la derecha no te deja gobernar, porque Chávez asume a comienzos del 99 y en el 2002 hubo un golpe de Estado. Porque la derecha históricamente tuvo los medios de comunicación. Pero tuvo una chequera impresionante, me refiero al petróleo. Y distribuyó. Lo que pasa que distribuir y resolver problemas y construir no es algo sencillo. Volvamos al tema de las ciudades. Cuando vos te encontrás con poblaciones extremadamente pobres, vos podés ir y darles algo de comida mínima. Ahora, no les resolvés el problema del agua, de la cloaca, de la calefacción, del gas, del transporte, de la calle. Eso no se hace en 2 días. Y ya para terminar, mi querido Pedro, se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo ves a Latinoamérica en los próximos 5 años? En disputa. Creo que esta disputa se mantiene, solo que esta corriente progresista que se desarrolló en los últimos 15 años no fue barrida del escenario político por golpes militares ni asesinatos en masa. Se mantiene. Puede perder una elección como en la Argentina, pero se mantiene. No te olvides que el 9 de diciembre del año 2015, cuando Cristina Fernández se fue del poder, hubo un acto de masas en apoyo a ella.
Eso fue novedoso para la Argentina y para la historia latinoamericana. Los presidentes se iban por la puerta atrás. O eran derrocados por golpe de Estado, o terminaban en el exilio, o se iban por la puerta de atrás. Esto ha cambiado y esto es interesante para analizar. Y una última pregunta. La integración suramericana, ¿por fin tiene una institucionalidad como UNASUR? ¿Y qué tan sólida Tiene un ser? comienzo de institucionalidad, pero depende de la vertiente política. No es lo mismo un UNASUR gobernado por gobiernos de derecha, donde lo van a tener congelado, que UNASUR gobernado por gobiernos progresistas que tienen permanentemente propuestas en el tema de defensa, en el tema de salud, en el tema educativo, buscar la integración. El tema de la defensa es fundamental. No es lo mismo hacer ejercicios de defensa entre los países suramericanos que apelar a los Estados Unidos que vengan a entrenar a tus soldados. No es lo mismo luchar al narcotráfico con la DEA de Estados Unidos que te trae las instrucciones cuando ellos no pueden controlar el narcotráfico en su propio país, que pensar cómo luchar en contra del tráfico de drogas con una visión latinoamericana. No es lo mismo. Pedro Brigger, como siempre, un gustazo estar contigo. Un gusto, lo mismo digo, gracias. Carlos. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Sigan en la sintonía de Ecuador TV, su medio público. Y por cierto, el domingo seguiremos con ustedes. Un fuerte abrazo. Viernes 17 de febrero tenemos más información para compartir con todos ustedes. Desde Guayaquil nos acompaña Abraham Verduga. Vane, es un gusto acompañarte como siempre. Rige el silencio electoral y nosotros seguimos informando. 16 de los 18 involucrados en el caso Petroecuador fueron sentenciados por el Tribunal de Justicia. Vamos de inmediato a presentarles los detalles. Este miércoles 15 de febrero se conoció el fallo emitido por los 3 jueces que integran el Tribunal Penal de Pichincha. 10 personas fueron sentenciadas a 5 años de prisión por ser halladas culpables en el delito de cohecho. Entre ellos, Alex Bravo, Carlos Pareja Yanuseli, Paquita de Mora y Arturo Escobar. Todos en su momento funcionarios de la estatal petrolera entre 2012 y 2016, periodo en el cual se firmaron 35 contratos por más de 258 millones de dólares. Siempre hemos dicho, no hemos querido ni queremos impunidad, queremos justicia con respeto al debido proceso. Además, la pena incluye una reposición económica por 25 millones de dólares. Apelaremos debidamente motivado una vez que llegue por escrito la decisión, la sentencia ratificada el día de hoy por el tribunal en contra del ingeniero Pareja Yanuseli. A la misma pena están sentenciados 6 empresarios que se beneficiaron de los contratos según las autoridades judiciales. 6 personas más fueron sentenciadas a 30 meses de prisión en su calidad de cómplices. En este grupo se encuentran familiares de Pareja Yanuseli y Alex Bravo. Y estamos esperando a la notificación formal para presentar nuestros argumentos por escrito y esperamos que en segunda instancia se haga justicia. Dentro del mismo caso se declaró inocentes a Javier B. y Fabricio Y., dado que la Fiscalía no presentó pruebas que los incriminen. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Los paraísos fiscales de Ecuador. En muchos casos, los paraísos fiscales son utilizados para evadir impuestos y el control fiscal. Un estudio del Colegio de Economistas de Pichincha estima que entre el año 2000 y 2016 se evadieron más de 4.500 millones de dólares en Ecuador, unos 400 millones de dólares al año. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Deberíamos considerar de que es algo inmoral. Yo creo que debería calificarse inclusive como un acto de alta traición a la patria, ya que de por medio hay un sacrificio de trabajo, de vidas humanas, a costo de la salud de la gente que generó ese trabajo, y lo lógico debería ser de que se invierta aquí generando fuentes de trabajo, para que la ciudadanía tenga la opción de que con un trabajo digno pueda vivir mejor. No están pensando en el desarrollo del país, no quieren pagar impuestos. ¿Cómo es posible que nosotros confiemos en esas personas? ¿Cómo es posible que ellos lleven su dinero que generan aquí mismo a otros países para saltarse los impuestos? ¿Cómo podemos confiar realmente en ellos si ellos no confían primero en Ecuador, en su país, el país que les ha abierto muchas puertas para realizar todo lo que ellos tienen ahora, ¿no? No es ético que la gente que
que está generando dinero aquí se salte a otros países para no poder desarrollar más el país de aquí, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer con su dinero lo que quiera, ¿no? Pero también creo que las cosas correctas deben hacerlas para que podamos prosperar, pues, ¿no? Entonces, ¿quién queremos que prospere? Nuestro país primeramente. Entonces la inversión, creo que lo más obvio sería hacerlo en nuestro país. Y principalmente cuando se van los dineros para los paraísos fiscales, consideremos que van evadiendo impuestos. Por eso van a un paraíso fiscal donde no van a tener que pagarlos. Porque es tan tenaz que ellos lleven dineros de una forma ilegal o legal a otros países a invertir. Cuando nuestro propio país necesita inversión, nuestro propio país necesita plazas de empleo, nuestro propio país necesita generar e impulsar esos nuevos emprendimientos de los jóvenes. Revisamos otros temas. La Asamblea retomó sus actividades una vez suspendido el receso parlamentario. La Comisión de Régimen Económico sesionó para dar comienzo al tratamiento del proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo. La comisión recibió este jueves al ministro coordinador de Política Económica, Diego Martínez, y la gerente del Banco Central del Ecuador, Madeleine Abarca, para analizar el contenido de la propuesta. El texto enviado desde Carondelet aborda dos temas específicos. Uno, la reprogramación de los pagos para los deudores de buena fe de la banca cerrada por efecto de la crisis financiera de 1999. Lo que buscan es, por un lado, facilitar el pago de los deudores de buena fe que quieren efectivamente cumplir con su obligación. En este caso, las autoridades de gobierno aseguran el objetivo es generar un beneficio que devuelva los derechos a quienes fueron víctimas del feriado bancario. En algunos casos específicos para poder extender el plazo, particularmente a aquellos que tienen deudas que se originan en temas hipotecarios, para que no pierdan sus casas. Por otra parte, se plantea la condonación del pago de intereses y costas judiciales a los campesinos, agricultores y pescadores que adeuden al extinto Banco Nacional de Fomento, ahora Banecuador, por montos de hasta $20.000. Entonces, lo que ahora hacemos con esta ley es condonar, hacer una remisión de todo lo que significa intereses, multas, recargos. Romelio Gualán, integrante de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, pide que el texto contemple otro tipo de casos, por ejemplo, las deudas de personas que ya fallecieron y fueron trasladadas a sus parientes, deudas de personas adultas mayores y con enfermedades catastróficas. Nosotros decimos que el Banco Nacional de Fomento debería condonar todo porque ya no están ahí, no pueden asumir unas segundas personas, unas terceras personas esa deuda. De aquí corre el plazo de 30 días para la aprobación de esta normativa económica urgente. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El ministro de Industrias y Productividad, Santiago León, se reunió este jueves con representantes del sector artesanal para escuchar las demandas de este sector productivo del país. Luis Nieto, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Artesanos, expresó como su principal inquietud la necesidad de unificar las normativas que rigen al sector y que se encuentran dispersas. Tenemos en este momento 3 leyes para el sector artesanal, que esto es inconstitucional, existe duplicidad de funciones en la función pública. Nieto recalcó también en que los artesanos requieren de procesos permanentes de capacitación. Que en este caso viene a ser la capacitación y la educación y formación del sector artesanal, que esta no se la puede perder. Tenemos el seguro social dentro de una línea de acción que de la misma manera no se puede perder. Tenemos incentivos tributarios. En la actualidad existe un proyecto de ley del artesano pendiente en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Evidentemente hace falta una mejor normativa, la normativa que está vigente actualmente tiene algunas falencias, eso nosotros lo reconocemos. Este proyecto de ley a criterio del ministro Santiago León debe convertirse en una herramienta útil para impulsar a este segmento productivo, alcanzar metas que son viables dada la vigencia del acuerdo comercial con Europa. Es una oportunidad que grandes sectores la pueden aprovechar, como por ejemplo el sector artesanal. ¿Por qué? Porque es un mercado de 500 millones de personas, un mercado con un buen poder adquisitivo y un mercado sobre todo que valora este tipo de sistemas de producción que es hecho a mano, son únicos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La empresa pública de vivienda inició este jueves el tercer concurso dirigido a promotores inmobiliarios privados con el objetivo de construir 1.500 viviendas de interés social. Se trata del tercer concurso que organiza la empresa pública de vivienda con la finalidad de alcanzar alianzas estratégicas público-privadas en el sector inmobiliario. Inicia este 16 de febrero.
A través de esta estrategia se construirán 1.500 casas en 6 proyectos inmobiliarios en Pichincha y Cotopaxi, mismos que requerirán una inversión de 70 millones de dólares y generará más de 5.000 fuentes de trabajo. La empresa pública aporta el predio, aporta estos terrenos que son propiedad de la empresa, lo aporta valor catastral. ¿Ya? Y el promotor privado desarrolla el proyecto, encuentra el financiamiento, se encarga de la construcción, de la comercialización de las viviendas. Las bases del concurso se pueden encontrar en www.proyectovivienda.gov.es. Tienen que dar una garantía de seriedad de la oferta, por ejemplo, les pedimos que tengan cierta experiencia. Los resultados de los anteriores concursos han sido favorables, explica Benedito, pues ya se están comercializando viviendas en Pelileo y Salcedo. Vemos que está conveniente con todos los servicios, es un precio muy económico que se puede pagar francamente. Vi esta oportunidad que nos da el Estado y me parece buenísimo. Quienes acceden a este tipo de viviendas de interés social que tienen valores inferiores a los $40.000 también acceden a beneficios que el gobierno implementó. El Estado tiene un bono que es de entre $4.000 y $6.000 dependiendo del valor de la vivienda. Luego de la calificación de las ofertas y adjudicación se realizará la suscripción del contrato de la alianza público-privada que se espera se efectúe en abril de este año. Olga Velasco, Ecuador TV. En Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, sector intervenido en base a la ley reformatoria de legalización y tenencia de tierras, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entregó 110 adjudicaciones de solares legalizados. Con satisfacción recibieron 110 familias de Monte Sinaí las resoluciones de adjudicación por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Los documentos recibidos permitirán inscribir sus lotes para la obtención del predio catastral. Es un documento que es un posesionario efectivo, tiene un proceso de documentación de carácter legal, tiene una información completa con el número de coordenadas, dimensiones del lote, área total, dimensión del mismo y se encuentra en el Registro Nacional Único. En Monte Sinaí, el Gobierno Nacional ha invertido más de $200 millones para la construcción de obras de educación, salud y servicios básicos a los que podrán acceder los habitantes gracias a la efectividad de la Ley 88 que regula la tenencia de tierras. Mucho más feliz porque tenemos un hospital, si algunas personas nos enfermamos aquí tenemos cerca los hospitales. Feliz porque ya está legalizado mi lote y puedo construir mi casa como yo quiero. La Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares continúa trabajando, coordinando acciones con la ciudadanía. No permitan que se sigan invadiendo los lotes que están vacíos. Estos van a servir para colocar, reubicar, reasentar personas en condiciones de riesgo que necesariamente van a tener que moverse, los que están al lado de los canales, los que están en las laderas de los montes. En la actualidad se trabaja en la fase 1 que corresponde a 44 hectáreas con el programa de lotes con servicios Las Marías. La entrega de adjudicaciones se ejecutará de manera progresiva. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En la segunda edición de los premios Matilde Hidalgo se entregaron 36 galardones como reconocimiento a los académicos, científicos e investigadores que contribuyen a la generación de conocimiento en el Ecuador. En la transformación de la educación superior en el Ecuador, 24 categorías por el mejor desempeño en ciencia, tecnología e innovación se premiaron en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar de Guayaquil. El presidente de la República solemnizó la segunda edición de los premios Matilde Hidalgo. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales. El jefe de Estado Rafael Correa resaltó la entrega de casi 20.000 becas con una inversión mayor a los $565 millones, lo que ha permitido igualdad de oportunidades para estudiantes de sectores excluidos que ahora se mantienen en sus años de estudios. Se ha duplicado la matrícula del 40% más pobre de la población. Quiero decirles que de 1996 al 2006 esa matrícula se redujo un 18%. Del 2006 al 2016 ha aumentado 101%. De los 36 galardones, todos destacables, fue la Universidad de Guayaquil una de las más premiadas con 3 estatuillas. Una academia de calidad, de excelencia, democrática, que investigue, que se enfrente a los retos globales, que dialogue con otros saberes, que se vincule con la sociedad, que transforme la sociedad. A uno le preocupa, escucha discursos de volver al pasado, de ser derrotados nuevamente por la mediocridad. Queridos jóvenes, independientemente del resultado de las elecciones este domingo, defiendan lo logrado,
defiendan lo avanzado. El pasado nunca más. El reconocimiento lleva este nombre en honor a Matilde Hidalgo, quien contribuyó con la sociedad de su época, protagonista de cambios estructurales, siendo un referente para la transformación del país a través del conocimiento y los procesos democráticos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Potenciar el turismo en la parroquia de Salinas, provincia de Imbabura, es una de las principales acciones que realiza el Tren Ecuador con su ruta Otavalo-Ibarra. El poblado se benefició con el proyecto y ahora mejoran su presentación con la recuperación de murales. Al son de la tradicional bomba, son recibidos los más de 100 turistas que entre jueves y domingo hacen uso del Tren de la Libertad en su última parada en la parroquia Salinas perteneciente al cantón Ibarra y que hace parte del Tren Ecuador, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno que potencializó el turismo en este rincón imbabureño. El tren mismo, el recorrido es muy agradable, ¿no? La oportunidad de ver los paisajes. Una experiencia muy linda, conocer parte de nuestro país, aquí de nuestro Ecuador. Tenemos lugares turísticos hermosos. Pero no solo el turismo se activó en este sector, también 11 emprendimientos de mujeres que le apostaron a esta iniciativa. Mucha gente pues depende ya de la llegada de los turistas del tren para la sostención de sus hogares. Salinas se convirtió en un punto focal turístico, donde los visitantes recorren el Café Tren, la plaza artesanal, la iglesia y otros sitios, ruta a la que se suman varios murales que hablan de la historia del tren y que fueron recuperados con el apoyo de alumnos y profesores de la Universidad Técnica del Norte y en la que también participaron miembros de la comunidad y técnicos de Tren Ecuador. Y se plasman vivencias de lo que ha sido la llegada del tren, la importancia del tren aquí en Salinas, el progreso que trajo acá a la comunidad y como pueden apreciar lo estamos trabajando. Un proceso que inició el 8 de febrero y que culminará este próximo martes. En la parroquia de Salinas, cantón Ibarra, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Este jueves las personas privadas de la libertad sin sentencia de varias provincias del país ejecutaron su derecho al voto. El proceso se cumplió con total normalidad. A nivel nacional se estima que cerca de 10.000 personas privadas de la libertad en 34 centros de rehabilitación social ejercieron su derecho al voto. La inauguración oficial se dio en la provincia de Azuay con la presencia de la ministra de Justicia y el principal del CNE. Y efectivamente lo que hacemos es haber dado todas las facilidades para que los privados de la libertad hoy puedan ejercer su derecho a votar. Al igual que ocurrirá este domingo, los privados de la libertad recibieron las papeletas de la consulta popular, además para elegir al binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. El requisito previo para poder sufragar es que el PPL no tenga una sentencia ejecutoriada. Quienes no tenían su documento de identidad previamente fueron cedulados por miembros del registro civil. En Pichincha el proceso inició de manera normal en la Casa de Confianza ubicada al sur de Quito. La junta receptora del voto fue integrada por la directora del Centro Femenino y un miembro de la Delegación Provincial Electoral. Tenemos aquí en este centro 28 personas que constan en el padrón. En Pichincha son 1.179 personas las que ejercerán el derecho. En la provincia de Tungurahua estaba previsto que 96 personas ejerzan su derecho al voto. Sin embargo, solo 4 pudieron hacerlo, como explica la directora de la delegación provincial. Esto se debe porque muchos de ellos ya tuvieron su sentencia condenatoria ya ejecutoriada, así como también otros salieron en libertad. Mientras en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas la votación de las 328 personas empadronadas se dio sin contratiempos. ¿Dando qué? Dando ese derecho que tienen las personas para sufragar y ver por quién van a designar su voto. De igual manera ocurrió en el centro de detención de la provincia del Carchi, en donde según las autoridades, 24 personas cumplieron con su obligación ciudadana contemplada en la Constitución del 2008. Sufragaron entre ellas 11 hombres y 13 mujeres. Se dio con total normalidad. También en la provincia del Oro, 326 privados de la libertad distribuidos en 3 centros de rehabilitación pudieron hacer uso de su derecho a sufragar. En todos los casos, los miembros de las delegaciones electorales estuvieron acompañados de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, quienes pondrán bajo custodia los votos receptados hasta el cierre del propio día de las elecciones generales. Es una jornada exclusiva de votación, porque el escrutinio de esos votos se hace el 19 de febrero a partir de las 5 de la tarde en las juntas provinciales electorales. Carlos Flores, Ecuador TV.
5 papeletas se entregarán a los ciudadanos en el proceso electoral del 19 de febrero. Existen diferentes formas de expresar su voto y evitar que se anule. Se lo explicamos a continuación. Al acercarse a la Junta Receptora del Voto recibirá 5 papeletas, la de presidente y vicepresidente, en la que constan 8 binomios. Una papeleta para la consulta popular sobre los paraísos fiscales, otra para votar por asambleístas nacionales, en la que existen 15 listas y deberá elegir 15 dignidades. En la papeleta de asambleístas provinciales variará el número de candidatos y listas según la circunscripción a la que corresponda, y también recibirá la papeleta de parlamentarios andinos con 11 agrupaciones políticas y de la que deberá escoger 5 aspirantes. Tanto en las papeletas de binomio presidencial como en la de la consulta popular, para que su voto sea válido, deberá realizar un trazo en el recuadro establecido e incluso en el logo del partido. Puede ser una línea, una cruz o X. En las papeletas de elección pluripersonal, tome en cuenta el número máximo de candidatos por los que puede votar, pues si se pasa de este, su voto se anulará. Sin embargo, puede sufragar por menos candidatos. Si desea realizar un voto en plancha, puede realizar un solo trazo en el casillero del partido de su preferencia o una línea que recorra toda la lista de candidatos. Recuerde que existen 3 formas de manifestar su voluntad en las urnas, a través del voto nulo, voto válido y voto en blanco. Serán nulos los que lleven la palabra nulo o anulado o similares. Los que tienen tachaduras, emoticones o dibujos no son aceptados como votos válidos. Una vez que terminó de seleccionar a los candidatos, podrá depositar las papeletas en 2 urnas, en la de la izquierda, la de presidenciables y de la consulta, y en la de la derecha, las de asambleístas y parlamentarios andinos. Sofía Montoya, Ecuador TV. El derecho al voto facultativo fue ejercido en las elecciones seccionales del 2014 por más de 1.670.000 personas. La cifra va en aumento según las estadísticas de los procesos electorales desde el año 2008. El artículo 11 del Código de la Democracia establece que el voto en Ecuador es obligatorio para todas las personas entre los 18 y 65 años, mientras que el voto facultativo es un derecho que pueden ejercer los adolescentes entre 16 y 18 años, las personas mayores de 65, personas con discapacidad, ecuatorianos residentes en el exterior, extranjeros residentes por más de 5 años en el país y policías y militares. Estos cambios se establecieron a partir de la Constitución del 2008. La participación de estos grupos ha ido creciendo desde el 2009, cuando votaron 992.862 electores, es decir, el 51.5%, mientras que según datos del Consejo Nacional Electoral, en las elecciones seccionales de 2014 alcanzaron 1.676.618, es decir, 66.1%. Los adultos mayores y jóvenes son los grupos mayoritarios. En el último proceso, sufragaron 795.844 personas mayores de 65 años y 416.673 jóvenes. Las estadísticas son muy alentadoras, cada vez vemos que hay una mayor participación. Según Carlos Castillo, quien fue parte de los equipos de capacitación, a través de campañas educativas, 62.000 jóvenes recibieron información entre diciembre y febrero. Y además, claro, el Consejo Nacional Electoral también les va a entregar un reconocimiento, un certificado en el que se les da la bienvenida a la vida democrática del país. Entonces, ellos ya están muy conscientes, siempre lo han estado, de que más allá de una obligación, es un derecho del cual hay que empoderarse. Nebraska y Jocelyn tienen 17 años y aseguran que sí asistirán a las urnas y votarán de manera informada. Es algo que necesita el país y mi voto es importante. Parece que es nuestro derecho poder dar nuestra opinión para acerca de nuestros gobernantes y poder elegir con democracia. En el caso de los militares, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a 53.854 miembros de Fuerzas Armadas y 46.778 policías. Para que ellos puedan acercarse a cualquier junta receptora del voto y ejercer su derecho en esa junta. El padrón tendrá 16 filas vacías para que puedan ser llenadas con los datos de los policías y ellos deberán entregar esta credencial. Para garantizar el voto facultativo de personas con discapacidad, también existirán en cada recinto electoral mesas preferenciales. Sofía Montoya, Ecuador TV. Vamos con otro tema. 8 días de que iniciaran los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, sus representantes ofrecieron una rueda de prensa conjunta para dar a conocer un primer acuerdo y evaluación de este proceso. Como parte del acuerdo, se precisa la forma en que se abordarán los temas de participación de la sociedad en la construcción de la paz, de dinámicas y acciones humanitarias.
Los representantes de la Mesa Pública de Negociación del Gobierno de Colombia y el ELN lo evaluaron como un paso positivo. Demuestra que las conversaciones están comenzando bien, en buen ánimo, respeto mutuo. Han estado muy intensos, pero pensamos que es un buen comienzo. Y con ello se anunció que se instalarán 2 submesas que trabajarán simultáneamente en los mencionados temas de participación, manteniendo la integralidad de la mesa de conversaciones. Para que podamos avanzar, como es deseable, en algún momento futuro de las negociaciones, a un cese al fuego bilateral. Esto a pesar de que se registraran hechos hostiles cercanos a la capital colombiana, así como la muerte de líderes comunitarios. Como aquí hay una regla de juego desde hace 5 años, que es diálogo en medio del conflicto, entonces cada vez que nosotros sufrimos un ataque de las fuerzas del Estado, no nos quejamos. Además de la censura, se han establecido una serie de acciones conjuntamente con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo para judicializar tantos cuantos autores materiales o intelectuales se han venido estableciendo, y ya se han venido estableciendo varios de ellos. En este marco agradecieron a Brasil, Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador como países garantes de estos diálogos y por su contribución a la búsqueda de la paz. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Momento de revisar otras noticias internacionales. Le contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que existe una campaña mediática en contra de su país, esto ante la salida del aire de la cadena CNN. En los exteriores del Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Caracas se concentraron grupos a favor y en contra de esta medida. El pedido del retiro del aire de la cadena estadounidense CNN en español de la televisión venezolana lo realizó el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo durante su programa televisivo. Pero fue este miércoles cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones obligó a las empresas de televisión por cable a dejar de transmitir su señal. Presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada, una intervención general, masiva y una agresión contra Venezuela. La decisión gubernamental se dio tras la presentación de una serie de reportajes sobre una presunta red de venta de visas y pasaportes venezolanos en Irak. En la investigación se mencionó al vicepresidente Tarek El Aissami como uno de los supuestos responsables y a quien el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones por sus supuestos nexos con el narcotráfico, lo que provocó notas de protestas y el inicio de acciones legales. En los exteriores del CONATEL en Caracas se convocaron grupos a favor y en contra de la salida del aire de CNN en español. Cercenan el derecho a estar informado, el derecho a opinar. CNN golpista, que prácticamente le tiene toda la República y todo el mundo volteado al proceso revolucionario. Mediante un comunicado de prensa, CNN defendió su libertad de expresión y los procesos de investigación que realizan sus periodistas. No es la primera vez que el gobierno venezolano toma ese tipo de decisiones. En 2014, durante una ola de protestas contra el régimen, su gobierno sacó del aire al canal colombiano NTN 24 y bloqueó el acceso al sitio de noticias argentino Infobae. Fanny Lara, Ecuador TV. Por orden presidencial vuelve a cero la negociación del Estado con el grupo Macri en el caso del Correo Argentino, mientras que el gobierno de Perú cambia la figura de deportación a extradición de Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos para que responda por la vinculación en el escándalo de Odebrecht. Más noticias en el siguiente resumen. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dio marcha atrás en el caso de la empresa Correo Argentino. En rueda de prensa, el mandatario consideró un error el manejo de la situación judicial por la deuda de la empresa del grupo Macri y el acuerdo de condonación del 98% de la misma. A que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. El gobierno de Perú cambió este jueves de estrategia y buscará de Estados Unidos la extradición y no la deportación del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mientras que el exmandatario Alan García rindió su versión ante las autoridades sobre este mismo caso. En Brasilia inició la reunión de fiscales de 15 países para coordinar y analizar las acciones ante el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción que afecta a varios países, políticos, grupos empresariales y a gobiernos acusados por sobornos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el presunto tono de odio hacia él que a su juicio perciben las informaciones de algunos medios, en especial en contra de la cadena CNN. El mandatario también afirmó no tener nada en Rusia, esto ante las informaciones de supuestos contactos de miembros de su equipo con agentes de la inteligencia de ese país.
Continuamos en Estados Unidos, donde se realizó el denominado Un Día Sin Inmigrantes en protesta contra el presidente Donald Trump. Bajo esta medida se cerraron los comercios y restaurantes en varias ciudades y los trabajadores se declararon de brazos caídos. Al menos 51 personas murieron y medio centenar resultaron heridos por la explosión de un coche bomba en el suroeste de Bagdad, un nuevo atentado que fue atribuido al grupo yihadista Estado Islámico. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana, 6 minutos, así, con la información que trasciende en el mundo, despedimos, Wanda. Así es, viene a continuación la comunidad. No se desconecte de la señal de Ecuador TV. Recuerde también que el domingo tenemos emisiones especiales a propósito de las elecciones 2017. Excelente fin de semana para todos y para todas. Ayúdennos a encontrarla. Karen Malitaxi Olmedo, de 16 años de edad, desapareció el lunes 13 de febrero de 2017 desde las 16 horas en el sector de Miraflores, centro norte de Quito. Si usted sabe de su paradero, por favor comunicarse a los teléfonos 099 45 85 488 y al 099 99 30 481.